En el 2010, Andrew recibió su maestría en Administración y Negocios en el Westminster College en Salt Lake City. Además, obtuvo en el 2012 su certificación como consejero para pacientes con problemas de abuso de sustancias. Además, trabajó en el Circle Lodge, que es uno de los programas para el tratamiento de adicciones de mayor prestigio en Estados Unidos. También, en el 2013, Andrew cofunda Pure Life Costa Rica, mismo que se constituye como el primer programa terapéutico de aventura fuera de los Estados Unidos. Damos la bienvenida a don Jeffy y a Andrew para que nos den la charla sobre las terapias alternativas, uso de ambientes naturales en la recuperación de pacientes. Gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, ok, gracias. Bueno, primero pedirles una disculpa por el formato de la presentación. La teníamos en otro formato, pero tuvimos que utilizar la versión web. Pero si quieren acercarse más para ver el contenido, están invitados a hacerlo. Mi nombre es Jeffy Calderón, trabajo como psicólogo en Pure Life Costa Rica. Nos invitaron a dar esta charla fundamentalmente para hablar sobre la relación y el vínculo que existe entre la psicología y la naturaleza. ¿Cuántos de las personas que están aquí son estudiantes de biología? ¿Y estudiantes de la carrera de psicología? Muy bien, todos biólogos. Muy bien, excelente. Eso me ayuda muchísimo a hablar sobre específicamente el tema que nos compete. Bien, quisiera empezar haciendo un encuadre de lo que nosotros hacemos y desde qué perspectiva estamos nosotros trabajando. Ustedes como biólogos saben que el Homo sapiens apareció sobre la faz de la Tierra hace unos 200.000 años. En esos 200.000 años, casi 192.000 de esos años hemos vivido como cazadores-recolectores. Únicamente los últimos 8.000 años de historia hemos pasado de una vida nómada a una vida sedentaria. Y esto es importante por lo siguiente: nuestro genoma humano no ha sido diseñado para vivir en este mundo de interiores rodeados de comida rápida, con un ritmo vertiginoso de vida, con un sedentarismo que es totalmente desacorde con nuestro proceso evolutivo de más de 192.000 años. Eso quiere decir que el 99.9% de nuestra existencia como especie ha estado vinculada estrechamente con la naturaleza. Para todos aquellos que les gusta la historia, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, nosotros vivimos lo que se llama la Revolución Industrial. Ustedes probablemente escucharon de eso en el colegio o en la universidad. La Revolución Industrial pasa de un modelo de economía rural a un proceso mecanizado de economía urbana. Es decir, la vida que nosotros llevamos dista muchísimo del proceso evolutivo al que nuestra especie se ha sometido. Y nosotros, si pensásemos por un minuto estar en este momento, no aquí sentados en este lugar, sino estar frente a la playa con una piña colada debajo de una almera, en las montañas caminando, esa simple imaginación de ese fenómeno nos provoca sensaciones de placer. Y esto no es azaroso. La causa de esto fundamentalmente es que seguimos altamente vinculados con la naturaleza. La práctica psicológica ortodoxa, que se inicia en el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, es una práctica que se desarrolla posterior a la Revolución Industrial. Nosotros vamos a hablar específicamente de un retorno a la naturaleza, de cómo la psicología vuelve a la naturaleza. Y esa es precisamente la charla de hoy. Quisiera empezar por contarles lo que sucedió en 1901 en Manhattan State Hospital.
no sé si ven bien las fotos, pero hay unas carpas que están afuera. En 1901 lo que sucedió es que dentro de este hospital, que era para pacientes mentales, hubo un brote de tuberculosis. La tuberculosis, al ser altamente contagiosa, obligó a los médicos a sacar 40 pacientes del hospital y ponerlos a vivir en carpas para que el contagio no aumentara. Lo más interesante de esta experiencia es que los médicos se dieron cuenta que los pacientes que habían sido trasladados a exteriores mejoraban no solo fisiológicamente, sino mentalmente. Sus síntomas mentales disminuían. Y de hecho, para hacer un experimento, los médicos sacaron 20 pacientes más que no padecían de tuberculosis para ver si ese efecto se repetía. Lo más interesante es que los pacientes que estaban simplemente afuera, solo por el hecho de estar afuera, mejoraban sustancialmente en comparación con los pacientes que estaban en interiores. Esto se recopiló en un artículo escrito por Kaplan en el 74. Otra experiencia que es muy interesante es el estudio que se llama fundamentalmente Mirar a través de una ventana, publicado en el 84 por Ulrich. Lo que hizo Ulrich era dar seguimiento a pacientes que habían que habían pasado un proceso quirúrgico y medir sus tiempos de recuperación, con la siguiente particularidad: algunos pacientes estaban en cuartos que tenían ventanas que daban a exteriores, mientras que los otros pacientes estaban en cuartos completamente cerrados. Naturalmente, lo que sucedió, bueno, primero fue un estudio de más de una década, y lo que sucedió es que los periodos de recuperación de los pacientes que tenían acceso a vistas a exteriores se reducían considerablemente con relación a los pacientes que estaban encerrados entre 4 paredes. Estas experiencias, que es un poco como inventar el agua tibia, porque todo el mundo sabe que nos sentimos mejor cuando estamos rodeados de naturaleza, fueron los primeros pasos para desarrollar nuevos modelos de terapia psicológica que están íntimamente vinculados con la naturaleza. Y actualmente existen muchos tipos de terapia natural. La foto que ustedes ven ahí es uno de nuestros clientes, nosotros le llamamos estudiantes, realizando un itinerario de waterfall rappelling. Y es parte del proceso terapéutico, de eso vamos a hablar el día de hoy. Nosotros hacemos específicamente lo que se llama terapia de aventura. Aparte de eso, existe lo que se llama wilderness therapy, que a falta de una traducción más acertada, yo diría que se podría traducir como terapias de lugares desiertos o lugares remotos. Pero también tenemos ecoterapia, terapia natural, terapia natural guiada, terapia relacional en exteriores y la terapia de horticultura. Todos estos modelos son modelos relativamente nuevos en la historia de la psicología, pero todos tienen como hilo común el que todos están ampliamente vinculados con la naturaleza. Entonces, específicamente, quisiera hablar de 3 prácticas diversas que se dan hoy día dentro de este marco. Una que es sumamente conocida y altamente exitosa, que funciona desde los años 90 en Suecia. Esa es la Universidad Tecnológica de la Agricultura de Alnar. Ellos desarrollaron un proyecto que se llamaba Jardines Terapéuticos, específicamente para pacientes que sufrían de trastornos relacionados con el estrés. Los jardines terapéuticos funcionan con equipos multidisciplinarios: psiquiatras, biólogos, asesores de trabajo, psicoterapeutas, jardineros, y precisamente lo que hacen es que los pacientes tienen a su cuidado jardines, y es parte del proceso terapéutico. También funciona en la ciudad de Copenhague, en la Universidad de Copenhague, con la misma modalidad, pero para pacientes que son veteranos de guerra y han sufrido de desórdenes de estrés postraumático. Otra de las prácticas ampliamente conocida y documentada está en Japón, específicamente bajo el título de Shirin-yoku, que significa literalmente baños forestales. Hay aproximadamente 40 parques
destinados a que los japoneses puedan ir a caminar durante el tiempo que quieran por los bosques. Y esto los japoneses no se lo toman a la ligera. Entre el 2004 y el 2012 invirtieron $4 millones en investigación para probar si los beneficios de caminar en la naturaleza eran ciertos o falsos. Naturalmente lo que encontraron, que es maravilloso, es que existen grandes beneficios: reducción de la presión sanguínea, del ritmo cardíaco, una activación del sistema inmunológico y sentimientos naturalmente de bienestar. La última práctica, que es ampliamente relacionada con lo que nosotros hacemos, es nuestra contraparte en Estados Unidos, que se llama Aspiro. Aspiro trabaja específicamente en Wilderness Therapy, terapia de lugares remotos, y ellos trabajan específicamente con un modelo que se dedica específicamente a sacar a los clientes de su zona de confort y llevarlos a espacios naturales que son sumamente complicados, difíciles. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Aspiro durante 6 meses y trabajábamos con los estudiantes en temperaturas de menos 30 grados centígrados en invierno, y hacíamos terapia con los estudiantes en esas condiciones. Andrew les va a contar un poco más sobre la relación que existe entre Aspiro y Pure Life aquí en Costa Rica. Bien, este es uno de nuestros grupos de estudiantes haciendo rafting aquí en Costa Rica. Específicamente lo que nosotros hacemos se llama terapia de aventura. ¿Para qué población es? Bueno, fundamentalmente para jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes. Naturalmente esto tiene que ver con las posibilidades físicas que tienen estas personas para participar en estos programas. Los perfiles clínicos que nosotros trabajamos son depresión, desórdenes de estrés postraumático, ansiedad, personas que están dentro del espectro autista, y quizás también personas que tienen desórdenes conductuales y algunos con problemas en el uso de sustancias. Además de eso, nosotros ofrecemos fundamentalmente una combinación entre exposición a la naturaleza, terapia individual y terapia grupal. A diferencia de otros programas, nosotros ofrecemos terapia 24 horas al día. Los estudiantes nunca están solos, siempre están en grupo y siempre están dentro de un proceso terapéutico. En ese sentido, quisiera agregar que la población que participa de nuestros programas son normalmente jóvenes que ya han participado en otros tipos de terapia con poco o ningún tipo de éxito. La terapia tradicional de ir con el psicólogo o el psiquiatra una vez por semana. Además de esto, ofrecemos actividades de aventura como medio del proceso terapéutico. Andrew les va a contar qué tipo de actividades tenemos, y combinamos interiores y exteriores. Eso quiere decir que a veces los estudiantes están en la montaña, en la playa, caminando entre las montañas de Costa Rica, y a veces están en lugares donde hay un techo. La terapia de áreas remotas o Wilderness Therapy únicamente trabaja con estudiantes en exteriores, nunca están con un techo encima de ellos, lo cual lo hace sumamente difícil y complicado. Y por último, nuestros programas están diseñados para 8 a 12 semanas. Los estudiantes vienen, están ese promedio de tiempo con nosotros y luego regresan a su casa o van a otros programas de transición, como se llaman en Estados Unidos. Bien. Ahora, teóricamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hay 3 componentes que demarcan nuestra actividad. La primera es la naturaleza. Para nosotros la naturaleza no es el lugar en donde se realiza nuestro trabajo.
La naturaleza es un componente integral de lo que nosotros hacemos. Andrew va a hablar de esto, pero normalmente las personas cuando piensan en naturaleza piensan estar en una piscina tomándose una piña colada en el hotel con una vista de la playa. Nuestros estudiantes no tienen ese contacto con la naturaleza, tienen un contacto directo con las grandes dificultades de la naturaleza. Eso significa caminatas a veces de 8 o 10 horas entre las montañas. Y esa dureza es precisamente uno de los componentes clínicos de nuestra práctica. El segundo componente es fundamentalmente el yo físico. Naturalmente, cuando cualquiera de ustedes, si tiene una vida bastante sedentaria, se expone a una caminata de 8 horas, su cuerpo, vamos a ver, 8 horas con 25 kilos en sus espaldas, el equipo, la comida que tiene que llevar. Cuando se hace esto, el cuerpo es el primero que reacciona en una especie de shock. No estamos acostumbrados en nuestra vida moderna, normalmente, a ese tipo de encuentro con la naturaleza. Nuestros estudiantes, la mayoría de ellos vienen de ciudades, bueno, todos nuestros estudiantes son norteamericanos, casi todos, algunos vienen del Reino Unido también, lo cual es interesante porque este tipo de programas únicamente se ofrece en los Estados Unidos, uno en Costa Rica y hay uno más o menos parecido en Samoa, pero aparte de eso no se da en ninguna otra parte del mundo. Por eso es muy común recibir estudiantes. Yo he trabajado con estudiantes de China, de India, de Singapur, del Reino Unido, precisamente porque en estos países ese tipo de servicios no se ofrecen. Pero cuando vienen de una urbe donde están acostumbrados a estar sentados frente a una computadora, a vivir en espacios reducidos y se tienen que enfrentar a la naturaleza, el yo físico es el primero que se ve retado. Esta es la primera oportunidad que nuestros estudiantes tienen para desarrollar algo que nosotros los psicólogos llamamos autoeficacia, esa capacidad de saberse dentro de las posibilidades de cumplir algún reto físico. Y dentro del marco que nosotros trabajamos, tenemos fundamentalmente el contacto con el yo social. Nuestros estudiantes pasan 24 horas juntos, nunca están solos, únicamente cuando van al baño, pero fuera de eso, están siempre en el grupo. Recientemente leía un libro dedicado a la cura de la depresión. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, dentro de tribus que viven en nuestros días modernos como cazadores recolectores, la palabra depresión no existe, no se conoce, no saben lo que es estar deprimido? Por ejemplo, el concepto ejercicio no es conocido. Para las tribus primitivas que existen hoy día en el mundo, no existe ese concepto de tengo que ir a hacer ejercicio. La vida es ejercicio y la vida son relaciones sociales. En nuestros programas, los estudiantes tienen la capacidad de no solamente retarse físicamente, sino también emocionalmente. Y esta es la posibilidad de vencer algunos de los problemas que ellos se enfrentan. Ahora, ¿qué cuestiones prácticas existen para aquellos pocos que son profesores de psicología? Ustedes sabrán que el encuadre moderno, el encuadre tradicional del terapeuta, por ejemplo, esta es una imagen clara de un encuadre ortodoxo psicoanalítico en donde el paciente no tiene contacto ni siquiera visual con el terapeuta. Algunas de estas prácticas ya se han abandonado y ahora existe un contacto directo con el terapeuta, pero siempre se da dentro de un espacio particular que normalmente pertenece al terapeuta, es el consultorio. En nuestro quehacer terapéutico, nosotros estamos realizando terapia en la naturaleza, que es un espacio ampliamente democrático. La naturaleza no le pertenece al terapeuta ni le pertenece al paciente.
y por lo tanto la relación de poder, el locus de poder dentro del vínculo terapéutico se modifica, es muchísimo más igualitario, si se quiere así. Naturalmente nosotros tenemos encuadres y límites y reglas como cualquier contrato terapéutico, es decir, se evitan las relaciones duales, totalmente brincarse, por ejemplo, una regla ética de total, únicamente el vínculo que existe entre el terapeuta y el paciente es el clínico. Pero también para nosotros es importante evaluar qué tipo de clientes pueden participar en nuestros programas. Un paciente, por ejemplo, que tenga una esquizofrenia, una paranoia o algún trastorno, por ejemplo, sexual complicado, no podría ser parte de este ambiente porque estaría expuesto a ciertas condiciones en donde no se podría garantizar la seguridad del paciente. En nuestros contratos terapéuticos, nosotros garantizamos al paciente confidencialidad, privacidad, y este es importante. En otros encuadres psicológicos, el terapeuta está en un espacio controlado, normalmente una habitación, y garantiza que el paciente tenga condiciones, qué sé yo, haya silencio, privacidad, ese tipo de cosas. Los terapeutas que trabajamos en terapia de aventura, tenemos también que garantizar, si estamos en exteriores, un amplio conocimiento de la zona, el clima y seguridad, y garantizar la seguridad del paciente. Uno de los principales retos que tuve al entrar en este trabajo era aprender, por ejemplo, cursos de primeros auxilios en la naturaleza, cómo responder a una emergencia por una picadura de serpiente. Creo que ningún terapeuta en un encuadre tradicional tiene que saber ese tipo de cosas. Nosotros sí tenemos que saber eso, tenemos que saber cómo actuar frente a una circunstancia de clima inesperada, cómo manejar, digamos, los terrenos en donde los estudiantes están. Esta es una parte que la terapia tradicional no tiene, y ese es el trabajo de minimizar los riesgos del paciente cuando se encuentra en la naturaleza. Bien. Ok, ahora la pregunta del millón: ¿funciona? ¿Es esta terapia efectiva? Primero debería decir inmediatamente que sí lo es. Nosotros nos regimos bajo lo que se llama el Outdoor Behavioral Healthcare Council, que se encarga de tener control de todos estos programas. Una de las herramientas que nosotros usamos es el YOQ, que es el Youth Outcome Questionary. Son medidas que se hacen con nuestros estudiantes antes de empezar el programa, al terminar el programa, 6 meses después y 12 meses después del programa, para medir cuál ha sido el beneficio del programa. En estas investigaciones, el 83% de los estudiantes que participan dentro de este tipo de terapia tienen éxito en sus vidas, ya sea personal, educativa, académica o en su vida profesional. El 87% de los estudiantes presenta cambios positivos hasta 2 años después del programa. Es decir, los resultados se sostienen en el tiempo. Y para los que quieran después, si alguien quiere revisar los estudios, los incluyo ahí. Otro de los efectos que tiene, ya que parte de nuestros estudiantes se encuentra tal vez problema de uso de sustancias, específicamente en ese tema existen reducciones significativas en la frecuencia del uso de sustancias hasta después de 6 meses. Y esto es independientemente del siguiente paso. Es decir, nuestros estudiantes están con nosotros aproximadamente de 2 a 3 meses. Cuando termina nuestro programa, algunos regresan a sus casas, otros van a otros programas que se llaman programas de transición en los Estados Unidos, en donde siguen trabajando a largo plazo precisamente la transición entre la terapia de aventura y la vida normal. Independientemente de cuál de los dos escenarios seas, existe una sostenible disminución del uso de sustancias. Es decir, que aún cuando la sustancia está disponible, por ejemplo en el caso de cuando vuelven a casa,
su uso es muchísimo menos. Y hay muchos estudios al respecto que demuestran lo siguiente. Ahora, para aquellos que les gusta un poco la parte más técnica, hay dos estudios en particular que fueron publicados el año pasado. Uno de ellos es un metaanálisis. Para aquellos que no saben lo que significa la palabra, el metaanálisis es un análisis de muchas investigaciones que se han hecho a lo largo del tiempo. Este metaanálisis de Bettman y un estudio hecho por Bowen en el 2016 utilizaron 6 medidas diferentes para medir el bienestar de los pacientes, que son estas: el inventario de depresión de Beck, el cuestionario de resiliencia, el Youth Self-Report, bueno, y estas 6 medidas que se hicieron para medir cuáles habían sido los beneficios. En estos estudios existen cambios estadísticamente significativos en la reducción de síntomas depresivos. Los cambios son sostenibles 3 meses después de la conclusión del tratamiento, y los efectos estadísticos son altos y moderados para autoestima, locus de control, autoeficacia y relaciones interpersonales. Es decir, la terapia de aventura es altamente funcional, como lo dije al principio, específicamente para pacientes que no tienen ningún éxito o poco éxito dentro de las terapias tradicionales. Ahora Andrew va a hablarles específicamente de nuestro programa en Costa Rica y de lo que nosotros hacemos con nuestros estudiantes. ¿Me pueden escuchar? Ok, muy bien. Muy bien dicho. Todo lo que dice Jeffrey está muy inteligente, muy estudiado, y estamos muy contentos de tener un terapeuta tico, trabajando con nosotros aquí en Costa Rica. Aquí se ve gente caminando por las montañas con los albeques. Este es un grupo de nosotros. Algo que notó Jeffrey, que creo que es muy importante entender, es que la naturaleza es el mejor maestro que hay. Y muchos de los jóvenes con los cuales trabajamos tienen problemas de autoridad. Están peleando con sus profesores, están peleando con sus padres, quieren pelear con todo el mundo. Lo bueno de la naturaleza es que no se puede pelear con la naturaleza, no se puede manipular la naturaleza, no puede negociar con la naturaleza. Si un estudiante llega a nuestro programa y nosotros enseñamos a ese estudiante cómo empacar su salveque, y él dice, no me importa, yo ya sé, y no hace caso a lo que enseñamos, el guía que está trabajando ahí puede decir muchas cosas y tratar de lograr que este estudiante entienda. Pero igual, el estudiante empaque su salveque como él quiere, sale a caminar, y muchos de ustedes se dan cuenta que llueve bastante en Costa Rica, ¿no? Tarde o temprano va a llover, y llueve fuerte. Y ese estudiante llega al campamento y sale y saca su sleeping bag para dormir. Está mojado. Y ese estudiante dice, perdón, pero mi sleeping bag está mojado, quiero uno nuevo. Pero no hay, estamos 15 kilómetros de cualquier lugar y tenemos que dormir, ya es muy tarde. Eso es lo que llamamos una consecuencia natural y un buen momento para enseñar, porque yo como guía, yo no estoy dando una consecuencia. Jeffrey como terapeuta no está dando la consecuencia, la naturaleza está dando la consecuencia. Como dije, la naturaleza no me quiere. No sé si digo bien, no le importo, dije bien, a la naturaleza. Y eso neutraliza el momento terapéutico para Jeffrey, para los guías que trabajan en nuestro programa, y abre el estudiante a otro tipo de terapia y enfoque. Backpacking es muy importante. Como ustedes saben, hay muchos lugares muy lindos y interesantes en Costa Rica,
Pero cuando esta industria nació, de hecho nació en mi estado de Utah, en los Estados Unidos, en los principios los programas fueron más programas de sobrevivir, de enseñar técnicas de sobrevivir. Y salió un estigma, una percepción un poquito mala de los programas, y de hecho en los principios tuvieron algunos problemas con seguridad. Con tiempo, el estado de donde soy pusieron muchos protocolos, procedimientos, y quería tocar que la seguridad que manejamos en el programa es lo más alto que hay. Eso es la primera prioridad. 2 veces al día los guías están llamando al centro de base, reportes de cómo están los estudiantes, cómo está la clima, cómo está la salud del grupo, y tienen GPS y todas estas cosas. Nuestros guías reciben un entrenamiento sumamente alto de 80 horas antes de empezar como guía. Los terapeutas como Jeffrey están trabajando cada semana enseñando guías técnicas terapéuticas para trabajar con los estudiantes. Bueno, los ríos de Costa Rica, eso es lo que me atrajo a Costa Rica. La verdad es que yo vine aquí como guía de río hace 14 años. Yo vi como guía turística el cambio de mis clientes y las familias al venir y hacer estas actividades. Eso es cuando nació la idea mía para fundar una empresa así. Y aprendí más de lo que es la terapia de aventura, pero mi idea al conocer Costa Rica fue introducir otra cosa a la mezcla, digamos, y eso es la cultura tica. Es que el país de Costa Rica es conocido como un país muy positivo y un país muy feliz, y hay mucho para aprender con respecto a la cultura tica, y me encanta esta foto por esa cosa, te muestra un poquito de los dos ahí. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de quedar, a veces hacen caminatas y pueden quedar en casas muy lejanas, muy remotas, en las montañas, y pueden ir y trabajar en la cocina y aprender de lo que es una vida más sencilla y saludable. También hacemos proyectos de servicio, un enfoque en salir del enfoque mío, del enfoque en todos mis problemas, y salir a ver otras necesidades que hay en Costa Rica y en todo el mundo. En cualquier lugar hay necesidades y oportunidad de abrir los ojos un poquito más y impactar al mundo de una manera mejor. Ahora, surfear. Esto es un ejemplo de una actividad muy importante, porque todo el mundo ve surfear en la tele y se ve muy divertido, se ve muy fácil. ¿Alguien aquí ha aprendido a surfear o ha intentado? Es sumamente difícil. Entonces todo el mundo sale y dice, yo voy a surfear y va a ser muy lindo, muy cool, muy tuanis. Y después de 3 horas en la tabla, quizás se va a parar una vez. Y sale cansado, mojado y desanimado. Ahí está la lección. Ahí es el momento terapéutico para decirle cómo le fue. Muy difícil, odio surfear, odio todo esto. ¿Pero por qué? El fallar es parte del proceso de aprender. Eso es parte del proceso de desarrollar como seres humanos. Fallar es sumamente importante. Vamos a surfear mañana, el día siguiente, en 5 días están mejor, parándose mejor y aprendiendo de que sí, como dijo Jeffrey, autoeficacia. Sí, yo puedo hacer cosas. Eso es la lección. También hacemos clases de certificaciones, de rescate. Este es un ejemplo de un curso de cuerdas de rescate. También hacemos un curso de primeros auxilios y otro de rescate en los ríos. Voy a terminar con esta foto. Este chico fue el primer cliente que tuvimos en el programa. Y este chico vino muy, ¿cómo lo decimos? Chiñado. No ha tenido
muy buenos ejemplos, especialmente familiares, no tenían muy buena relación con su madre. Y con una semana de estar en Costa Rica, él llegó como zombie, y decimos, la cara sin emoción, digamos. Y en 3, 4, 5 días ya empezó a abrir los ojos y estar más vivo, digamos. Fuimos a una casa muy metida en las montañas. Esta señora se llama Flor López, ella tiene 18 hijos y los crió en las montañas. Y ella es la madre de todo el mundo. Si uno llega ahí, siente ese amor de la casa. Ese chico inmediato se pegó a ella. Y solo estuvimos ahí 2 días, pero ustedes se pueden ver con el abrazo que él recibió. Al salir, él lloró y dijo, gracias, esto ha cambiado mi vida. Entonces, amamos lo que hacemos, es muy divertido trabajar en una industria que está creciendo y todo lo que Jeffrey compartió con los estudios y estadísticas que están saliendo es fascinante. Costa Rica es un país muy lindo para desarrollar esto y estamos muy orgullosos de ser parte de una industria, un programa que está introduciendo esto internacional por la primera vez. Costa Rica es el país indicado para eso. Muchísimas gracias. ¿Bien? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Para Jeffrey también. Sí. Muchísimas gracias.